Pues buenos días, Pablo Iglesias, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Las amenazas de muerte a dos ministros, la directora general de la Guardia Civil y a usted mismo, han marcado un punto de inflexión en esta campaña. Así es, y además no solamente a 4 dirigentes políticos, también a mi padre y a mi madre, y eso no es menor. Creo que es muy peligrosa la situación que estamos viviendo y que de alguna manera se ha permitido que cada semana, que cada mes se vayan atravesando límites muy peligrosos. No es normal que pueda haber carteles copiados de la Alemania nazi y que un juez los permita. No es normal que un exlegionario que fue además miembro de la seguridad privada de Vox aparezca en un vídeo disparando fuego real a fotos de algunos de nosotros y que el juez lo archive en un país en el que han ido a la cárcel raperos o los titiriteros. No es normal que un funcionario de las UIPs se haga una fotografía posando con un ultraderechista que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia. Creo que en la medida en que se han permitido y normalizado determinadas cosas o que se hayan normalizado los bulos en ciertos medios de comunicación, eso genera un ambiente en el que primero es el insulto, después es la deshumanización, después es el acoso domiciliario, después es la amenaza de muerte y si esto no lo paramos podemos llegar a situaciones enormemente peligrosas. El caso de estas amenazas, que hablé personalmente con Fernando Grande Marlaska, me explicó que esto no es como las amenazas que recibimos todas las semanas, que aquí digamos que es otra cosa. Creo que es fundamental parar esto y los discursos del odio que de alguna manera generan el escenario para que esto se pueda producir. ¿Tiene algún dato último de la investigación? No puedo hacer comentarios. En esta campaña las izquierdas no se pelean, sin embargo Unidas Podemos nació para pelear con el Partido Socialista y con el Partido Popular. ¿Siente que tiene un brazo atado a la espalda? Somos responsables. Yo creo que la gente sabe perfectamente que nosotros somos muy distintos al Partido Socialista y han visto además que somos muy duros y muy cabezones a la hora de exigir que lo firmado se cumpla. Pero al mismo tiempo somos responsables y la prioridad es que sumemos para un gobierno alternativo al del Partido Popular. Luego, lógicamente, tendremos que negociar un acuerdo de gobierno y ahí se verán las enormes diferencias que tenemos el Partido Socialista y nosotros, y en este caso Más Madrid. Pero creo que ahora toca sumar y creo que la gente tiene clarísimo lo que defendemos cada uno y que nosotros somos una garantía de que si nosotros estamos no se van a hacer políticas que se parezcan a las que ha hecho la derecha, sino que somos garantía de que los acuerdos se cumplen y que se hacen políticas de izquierdas. Cambiar el marco de esta campaña a la disyuntiva fascismo o democracia no puede hacer que Isabel Díaz Ayuso no rinda cuenta sobre la gestión de la pandemia. Yo creo que precisamente lo que ocurrió en ese debate, el hecho de que aparecieran profesionales del periodismo nada sospechosos de compartir la visión de Unidas Podemos, como Pepa Bueno o Ángeles Barceló, hablando abiertamente de fascismo, que el propio Ángel Gabilondo, que inició la campaña con un discurso muy distinto, haya tenido que decir aquí hay un problema con el fascismo, revela que precisamente lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid es que se han sentado las bases para que el mantenimiento del poder por parte del Partido Popular necesite al fascismo. ¿Por qué tenemos unos datos sanitarios tan escandalosamente malos en la Comunidad de Madrid en relación a otras comunidades, a otros territorios? Porque el PP en Madrid entendió la pandemia como una oportunidad para hacer caer el gobierno. ¿Por qué es tan escandaloso que el Partido Popular, Vox y sus medios afines sigan propagando el bulo que nos acusa a nosotros de lo que ocurrió en las residencias de ancianos, cuando es evidente lo que ocurrió, cuando cerraron una comisión de investigación, cuando están las órdenes de la vergüenza de la Comunidad de Madrid ordenando el no traslado de ancianos de las residencias? Esa manera de asumir la mentira como arma política, sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo, digamos, de escrúpulo, hasta el punto que muchos profesionales del periodismo, que como en cualquier profesión hay un cierto corporativismo que funciona, hayan dicho hasta aquí hemos llegado, no se puede seguir mintiendo, esto es indecente. Las portadas de hoy del diario El Mundo y del Español, que han salido los profesionales de la salud mental a decir esto es una indecencia, yo creo que eso revela el estilo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que necesita a su escisión fascista para mantener el poder y que incluso compite en agresividad y en uso de la mentira con su escisión fascista. Esto es precisamente lo que explica la barbaridad que se ha hecho con la gestión de la pandemia en Madrid
y el estilo de gobernar destruyendo lo público, destruyendo la sanidad pública, destruyendo la educación pública que tiene el Partido Popular. No es algo que nos aleje de las propuestas, sino todo lo contrario. La democracia es un sistema que permite mejorar las cosas. El proyecto político del PP y sus aliados fascistas es cuestionar incluso la democracia con tal de que nada cambie y las instituciones sigan siendo su cortijo para financiarse ilegalmente y para transferir recursos de lo privado a lo público, de lo público a lo privado. Si hemos perdido el temor a hablar abiertamente de fascismo, ¿usted cree que hay en Madrid, en España, 3,5 millones de fascistas, que es el resultado electoral que tuvo Vox? Le respondo con una pregunta. ¿Había 10 millones de nazis en Alemania? ¿Eran nazis millones de alemanes? ¿O el fascismo surge con discursos como aquellos carteles de la Alemania nazi en los que aparecía una familia rubia de supuestos arios y un cartel que decía: lo que cuesta mantener a esta familia es lo mismo que cuesta mantener a un tarado? Ojo, las mismas expresiones que utiliza hoy el periódico El Mundo y el periódico El Español para referirse a los enfermos mentales. ¿Eran nazis todos los alemanes que votaron por Adolf Hitler? Yo creo que en esto tenemos que ser capaces de hacer una reflexión lógicamente adaptada a nuestro contexto, lógicamente adaptada al siglo XXI, pero con memoria suficiente de lo que ha ocurrido en Europa. ¿Todos los ciudadanos norteamericanos que han votado a Donald Trump son como Donald Trump? ¿Todos los ciudadanos brasileños que han votado a Bolsonaro son como Bolsonaro? Mucho ojo, no pensemos que precisamente nosotros, con la historia que tenemos, estamos libres de que determinadas dinámicas se den. Nadie puede cuestionar que la propaganda de Vox es propaganda copiada de la Alemania nazi. Lo que hacen conmigo, presentándome como una rata, y no sus bots, sus portavoces parlamentarios, es exactamente lo que hacían los nazis con los judíos, presentándoles como ratas. A una rata se le puede pisotear, una rata no es objeto de derechos. A una rata, eventualmente, si le dan un tiro en la cabeza, se lo ha buscado. Esto no es una exageración. Un tertuliano de la SER el otro día decía: hombre, es que Iglesias ha llegado a citar alguna vez a Lenin, entonces no puede, digamos, no considerar la posibilidad de que le amenacen de muerte. O lo que ha escrito Isabel San Sebastián hoy en el ABC, es que alguien como Iglesias no puede quejarse de ningún tipo de amenaza que reciba. Mucho ojo con estos discursos que están poniendo la autopista para que los atentados y las amenazas lleguen. Y hay cosas que parecen imposibles hasta que ocurran. ¿Alguien se podía imaginar que a una persona como Reyes Maroto le podía llegar una navaja ensangrentada? O que alguien, acabo con esto, como Fernando Grande Marlaska, con, digamos, la biografía que tiene, que no es una biografía ni muchísimo menos vinculada a la izquierda, tenga que estar sufriendo cada miércoles en la sesión de control que le digan que él es ETA, que es básicamente lo que le están diciendo, es indecente. ¿Cuánto influye su mirada del fascismo en la condición suya de profesor de ciencia política? Yo creo que conocer la historia te da algunas claves para entender el presente. Siempre, digamos, con la suficiente distancia para entender que los procesos nunca se repiten tal cual, sino que cada contexto histórico tiene sus formas y tiene sus estilos. Pero creo que no miento si digo que nosotros hemos tenido cierta clarividencia a la hora de señalar cosas que iban a ocurrir y que al principio nos decían que eso no era posible. Tanto en lo bueno, decir que iba a haber un gobierno de coalición en España, que se iba a normalizar que Unidas Podemos formara parte de ese gobierno, describir las contradicciones de un modelo de austeridad y que ahora se haya producido un giro neokeynesiano. Nadie se hubiera imaginado que una vicepresidenta y ministra de Trabajo con carné del Partido Comunista pudiera gobernar mejor que nadie y que pueda ser la próxima presidenta de este país. Nosotros dijimos que eso era posible. Pero también hace 2 años, cuando ocurrió lo que nadie se imaginaba que iba a ocurrir en las elecciones andaluzas, y mucho ojo con las encuestas, porque ninguna encuesta detectó lo que en esa campaña tan extraña finalmente ocurrió. Y estamos viviendo una situación en esta campaña en la que yo creo que hay muchos elementos de imprevisibilidad. Nosotros dijimos entonces alerta antifascista. Y cuando dijimos aquello se nos echaron encima, incluso muchos sectores de la izquierda. Y a día de hoy, alguien tan poco sospechoso de radicalismo como Ángel Gabilondo lo dice de manera más contundente a como lo digo yo. Y lo dice Pepa Bueno, y lo dice gente que hace 2 años no pensaba así. Creo que hemos tenido capacidad para ver con lucidez ciertas tendencias y ciertas cosas, aunque ello haya provocado que de nosotros se haya dicho de todo. ¿El PP es cómplice del fascismo? Absolutamente. No es una cuestión menor
que Vox sea una escisión del Partido Popular. Santiago Abascal es un dirigente del Partido Popular que no ha trabajado en su vida y que ha vivido de los sueldos del partido, del chiringuito que le puso Esperanza Aguirre, pero surgen de ahí. Sus cuadros proceden básicamente de dos lugares, la mayor parte del Partido Popular y otro de formaciones políticas menores de la ultraderecha. Uno de ellos, el señor Méndez Monasterio, condenado por agredir a un grupo de estudiantes hace 20 años, uno de esos estudiantes era yo. Llevan la violencia en el ADN, pero proceden del Partido Popular. Hay una cosa que dijo alguien tan poco sospechoso de radicalismo como Enric Juliana hace 2 años, diciendo: hay un pianista que se llama José María Aznar que maneja 3 teclados. El teclado más cool, que es Ciudadanos, que parece que va a desaparecer producto de las circunstancias, el teclado más clásico, que es el Partido Popular, y un teclado que suena más grave, más oscuro, que es el teclado de los neofascistas de Vox. Pero esos 2 teclados forman parte del mismo proyecto. No por casualidad, Aznar era simultáneamente referente del PP, referente del Ciudadanos de Albert Rivera y referente de Vox. Entonces, el Partido Popular en España sabe que necesita a Vox para todo, para estar en cualquier gobierno autonómico, para mantener el poder en la Comunidad de Madrid y, si se ilegalizan algunos partidos del Estado, para volver al Consejo de Ministros. Eso no es un asunto menor. Que el alcalde de Madrid haya legalizado la casa ilegal del matrimonio de la señora Monasterio y el señor Espinosa de los Monteros revela hasta qué punto están dispuestos a todo para favorecer a Vox porque les necesitan en el poder. Son además, proceden de la misma familia política. Esto es una particularidad del Partido Popular que les diferencia de otras derechas europeas. Fueron fundados por 7 ministros de la dictadura, nada que ver con los gaullistas franceses, que son, digamos, que vienen de una tradición de una derecha resistente frente al fascismo. La tradición aquí es completamente distinta y que han asumido que con la ultraderecha se puede pactar. Nada que ver con Merkel, nada que ver con las tradiciones liberales europeas. La derecha española tradicional ha asumido que necesita la ultraderecha y que son sus aliados. ¿Sabe que la derecha le acusa de tener o de ejercer una doble vara de medir, en la medida en que consideran que usted minimiza la violencia cuando la reciben otros? ¿Qué tiene que decir a eso? Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. La violencia no es legítima en un contexto Pero cualquier democrático. tipo de violencia, venga de donde venga, es lo mismo que dijo Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio respecto a las amenazas de muerte recibidas por usted. Lo que pasa es que no es la misma expresión. Sí, pero no es lo mismo recibir amenazas de muerte que recibir insultos. Yo recibo de las 2 cosas, pero no es lo mismo que me manden 4 balas a casa a que me digan coleta rata o que me digan comunista bolivariano. Son 3 cosas diferentes. No es lo mismo que a alguien le rompan la cara a que a alguien le pongan una bomba o le peguen un tiro en la cabeza. Nosotros rechazamos cualquier forma de violencia y en eso hemos sido clarísimos siempre. Creo que cuando se ha visto lo que ha ocurrido con estas amenazas de muerte, hemos escuchado a la ultraderecha, por supuesto, justificándolo y poniendo en cuestión la veracidad de las amenazas. Pero el Partido Popular siempre introduce el pero. Sí, nos parece muy mal, pero Iglesias se lo merece. Pero si son de Unidas Podemos, se lo merecen. Que también es un discurso mediático que hemos escuchado. Y no es casual. A mi padre, que le detuvieron en el año 73 por repartir pasquines, la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, le llamó terrorista. Germán Terç le llamó terrorista y perdió una demanda en los tribunales con mi padre. Si no le hubieran llamado terrorista, mi padre estaría amenazado de muerte. Dejo esa pregunta para que la gente reflexione. La amenaza de muerte que recibimos mi pareja y yo, mi padre y mi madre, nos acusa de lo que era responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso y de lo que ocurría en las residencias. Si no se hubieran repetido hasta la saciedad esos bulos, nosotros estaríamos siendo amenazados de muerte y siendo llamados asesinos. Creo que en este contexto es bastante claro quién amenaza y además quién reivindica la violencia política. Me adelanto a una posible pregunta. A mí muchas veces me dicen esto de, bueno, pero ¿y los de Bildu y no sé qué? Mire usted, yo he visto a la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados asistir a un homenaje a Ernest Lluch y les he visto condenar la violencia y les he visto decir eso no forma parte de nuestra dialéctica política y sin embargo a los de Vox les he visto reivindicando el terrorismo de los GAL abiertamente en sede parlamentaria y diciendo que los gobiernos de la dictadura, que eran gobiernos terroristas, eran preferibles al gobierno de Sánchez e Iglesias. Yo creo que es bastante evidente la situación en la que estamos. Y sin embargo Sánchez no hace muchos meses
calificó a Vox como un partido que tenía más sentido de Estado que el Partido Popular. Creo que se equivocó y, desde luego, lo que está diciendo ahora es bastante distinto. De nuevo, si vemos lo que decíamos nosotros en aquel periodo, al final el Partido Socialista, y en este caso el presidente del Gobierno, nos ha tenido que dar la razón. Aquello que dijo me parece un error. Todos podemos cometer errores, pero creo que lo que está diciendo ahora el presidente del Gobierno se ajusta mucho más a la realidad, a aquella frase desafortunada. El discurso del odio sin duda ha calado en la sociedad, basta darse una vuelta por la calle. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, cómo se puede reconstruir esta sociedad? Creo que lo puedo explicar. La democracia es un sistema que sirve para cambiar las cosas a mejor. Nosotros somos una fuerza política que nacimos con un diagnóstico que todo el mundo reconocía que era correcto y queriendo cambiar algunas cosas a mejor. Pudimos cometer errores porque somos humanos, pero creo que lo que decíamos respecto a la educación, respecto a la sanidad, respecto a la corrupción, apostaba por decir, puede haber otra gente mandando en este país, el bipartidismo ha demostrado que no funciona, hay cosas que se pueden hacer mejor. A partir de ahí se articulan una serie de resistencias del poder sin precedentes en la historia de nuestro país para impedir por todo tipo de medios, muchos de ellos ilegales, que nosotros pudiéramos gobernar. Lo que significa la estructura de cloacas, que tiene una dimensión policial, pero que es básicamente mediática. Es fabricar bulos y mentiras que después televisiones, radios y periódicos difundían hasta la saciedad. Daba igual que después los tribunales archivaran las denuncias que se nos hacían. Eso generó las condiciones de posibilidad de que surgiera algo que los europeos conocemos bien. El fascismo y los discursos del odio son un mecanismo para que no cambien las cosas, un mecanismo de cuestionamiento de la democracia, efectivamente, de resistencia del poder para que nada cambie. De hecho, auguro que si les ganamos las elecciones el día 4, van a anunciar fraude electoral. Van a decir algo que si el voto por correo, van a hacer exactamente lo mismo que hizo Trump y lo mismo que hará Bolsonaro cuando Lula le gane las elecciones. Básicamente porque no aceptan y no soportan que la democracia pueda cambiar cosas. Ellos solamente entienden que la democracia es aceptable si ganan ellos y si está, digamos, limitada por una serie de poderes no democráticos que impidan que se desarrolle la voluntad popular. Y creo que esto lo estamos viendo. Es verdad que genera cierta sensación de irrealidad, porque en los últimos años a veces todos tenemos la sensación de estar viviendo una distopía a la que la pandemia además ya ha añadido todos los elementos que podían resultar inimaginables, pero creo que es enormemente obvio. Y ojo, esto responde a que han cambiado muchas cosas y pueden cambiar más. Nosotros no tenemos la fuerza que tuvimos hace 4 años, pero sin embargo tenemos una líder a nivel estatal que yo creo que tiene una proyección mucho más larga y mucho más fuerte en términos electorales que la que pude tener yo nunca. Una líder estatal que todavía no es líder estatal formalmente, pero bien, hablaremos de eso luego. Y hace bien en reservarse, hay que manejar los tiempos porque lo que le van a hacer a Yolanda a partir del día 4 lo sabemos perfectamente. Pero ojo, nosotros estamos en el gobierno de Baleares, en el de Canarias, en el de la Comunidad Valenciana, en el de Aragón, el de La Rioja, en el de Navarra, en el gobierno de España. Eso es impresionante. Y ahora podemos estar también en el gobierno de la Comunidad de Madrid con otras fuerzas políticas. Y hay un bloque que ya no es solamente un bloque de moción de censura, un bloque de investidura, un bloque de presupuestos generales, sino que es una mayoría compleja, pero que está llamada a dar una serie de transformaciones en el Estado que democraticen más España. En realidad, el odio, la mentira, la agresividad que están desplegando la derecha y la ultraderecha es porque están cambiando las cosas y pueden cambiar en una dirección positiva. Hasta el giro que se ha producido a nivel europeo en la economía, que estemos hablando de un nuevo paradigma keynesiano que diga no, tiene que haber un Estado emprendedor, que las grandes empresas se hayan puesto a la cola para recibir las ayudas de los fondos europeos, que la reconstrucción se pueda hacer desde una visión de políticas expansivas. Esto supone una derrota sin precedentes de los defensores del viejo liberalismo y el viejo statu quo. Por eso son tan agresivos. No entrar en la provocación de Vox es sin duda irreprochable y es legítimo, de eso no hay duda, pero abandonar un debate no deja el camino expedito para que propague la ultraderecha su discurso. Esto era un debate antes de que nosotros lo hiciéramos el viernes y de hecho cuando yo me fui y entendía que me tenía que ir porque no es aceptable a nuestro juicio estar con alguien que pone en cuestión unas amenazas de muerte,
La presentadora no estaba de acuerdo conmigo, aunque entendía la posición, y las otras dos formaciones de la izquierda no estaban de acuerdo conmigo. 1 hora y media después de que se viera lo que estaba ocurriendo en las redes sociales, no hubo dudas en las dos formaciones de izquierdas con respecto a que había que abandonar ese debate. Y el discurso tanto de Ángels Barceló como de Pepa Bueno después era inequívoco. A veces, para hacer algo justo y algo razonable, hay que tener el valor de dar el primer paso sabiendo que a lo mejor la gente no te da la razón. Hace 2 años no nos dieron la razón y creo que 2 años después se demostró que teníamos razón. La democracia no puede ser tolerante con la intolerancia. La democracia no puede ser tolerante con el fascismo. Claro que hay que rebatir a la extrema derecha, por supuesto que sí, con argumentos y con razones, pero si no se cumplen determinadas reglas mínimas, si no se acepta pues que alguien pueda cuestionar una amenaza de muerte, la democracia tiene que ser enormemente firme con los que tienen como proyecto político acabar con la democracia. ¿Y no crees que es complicado darle la espalda al fascismo cuando tiene representación parlamentaria en el Congreso? Es una realidad que se produce en muchos países. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. Yo en los mítines desde el viernes explico a los compañeros, no hay que caer en ninguna provocación, hay que explicar, hay que razonar, hay que hablar con tono pausado, ellos van a provocar. Ayer se concentraban en el Parque Yolanda González, fueron al partido del Rayo que no habían ido en su vida para hacerse una foto justo cuando un jugador ucraniano acusado de vínculos con el nazismo por fotos inequívocas aparece en el campo y se hacen la foto. O sea, buscan permanentemente la provocación. Eso hay que confrontarlo con ideas, con razones, pero no se puede dar la consideración de una opción política legítima a la ultraderecha y al fascismo. Un ejemplo muy llamativo. Después de recibir las amenazas de muerte, recibí muchas muestras de apoyo y de cariño por gente de todas las tradiciones políticas. Por supuesto, nadie de la ultraderecha, y de la derecha solamente alguien que yo creo que ya no podría estar en el Partido Popular, José María Lasalle. José María Lasalle, que representa una tradición liberal, por supuesto que me mandó un mensaje. Yo creo que en el PP de ahora no hay sitio para José María Lasalle y eso es una tragedia para nuestro país, que no tengamos una derecha que se pueda ubicar en los parámetros democráticos europeos. ¿Fue la única muestra de apoyo del Partido Popular que recibió? La única. Sin embargo, Casado fue muy contundente en la condena, mucho más que Isabel Díaz Ayuso. ¿Es lo mismo Casado que Ayuso? Casado intentó decir cosas diferentes a las que decía Ayuso. Y ahora me va a permitir que le pida que haga memoria respecto a aquella moción de censura de Santiago Abascal. Aquel día Casado hizo un discurso y yo salí a hablar y dije, su discurso no suena mal, parece un discurso canovista, parece un discurso de sentido de Estado, un discurso que apela a las tradiciones conservadoras españolas, pero usted llega demasiado tarde, señor Casado, porque usted está atrapado por Vox, porque usted necesita a Vox para gobernar. Y aunque usted diga aquí cosas que suenan democráticas, en la práctica usted se va a apoyar en Vox para seguir gobernando en Andalucía, en Murcia, para seguir gobernando en Madrid y para intentar el asalto al Estado y legalizando algunos partidos. Creo que los hechos confirman esta realidad. Casado, que no es ningún estúpido, puede hacer un discurso que no suene mal, pero la realidad del Partido Popular en términos de poder institucional es que Ayuso solamente va a poder gobernar con la ultraderecha. ¿Los cordones sanitarios como el que propuso ayer o anteayer Ángel Gabilondo no necesitarían de mayorías parlamentarias transversales para ser efectivos? Lo primero para construir esa mayoría transversal es decirlo. Los primeros que hablamos de cordón sanitario antifascista fuimos nosotros. Y cuando nosotros lo decíamos, el PSOE no estaba de acuerdo. Ahora lo dice el PSOE también. Cada vez somos más. Yo creo que es muy importante apelar a una parte de la sociedad española que es conservadora, pero que no puede aceptar determinados planteamientos. No va a ser fácil, no va a ser fácil, incluso pues, llama la atención que los que se autodenominan liberales tengan tantas dificultades para moverse ahí, pero estamos dando pasos muy importantes. Que lo que dije yo hace 3 meses lo esté diciendo alguien moderado, yo creo que hasta por su propia manera de ser, como Ángel, revela que la conciencia va creciendo. El antifascismo siempre empieza igual. Digamos, empieza siempre una vanguardia que señala los problemas y después se van sumando otros sectores cuando están viendo lo que eso significa. ¿De la polarización extrema que estamos viviendo somos responsables los medios de comunicación? Ojo, la palabra polarización a mí me incomoda. Polarización es que en el Pardo
la gente tenga 10 años más de esperanza de vida que en San Blas. O polarización es que los chavales que estudian en un colegio público de Parla estén estudiando en barracones, mientras que hay otros que reciben subvenciones públicas para estudiar en su privado, tienen todas las facilidades. Entiendo lo que quiere decir, que es como a la toxicidad del ambiente político o al tono enormemente elevado. Yo creo que meter en el mismo saco a todos los medios de comunicación sería como hablar de los políticos en general. Creo que tienen bastante poco que ver el señor Abascal y los representantes de la CUP en el Congreso de los Diputados, y ambos han sido elegidos por votos de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que no se puede hacer una reducción a la unidad. Y con respecto a los medios, creo que hay que diferenciar claramente. Creo que existe un duopolio mediático en el que cada vez hay menos espacios críticos. Siguen existiendo profesionales que logran mantener un espacio que se aleja, digamos, de las imposiciones editoriales en el gran duopolio, pero creo que cada vez son más estrechos y llama la atención la expulsión de periodistas críticos de las tertulias. ¿Qué le voy a contar a usted? Pero hay casos evidentes, como lo que ocurrió con Antonio Maestre en el programa de Ana Rosa, que como informaba sobre la señora Ayuso, pues le expulsaron del programa. Pero luego se está abriendo una serie de espacios, sobre todo en el ámbito digital, donde yo creo que estamos viendo un periodismo de enorme calidad y enormemente valiente. Ahí está el diario.es, pero también está Público, también está Contexto, también está El Salto. Creo que hay, digamos, una nueva conciencia en muchos profesionales de la comunicación en la que dice, nosotros no solamente somos árbitros. Un titular que dijera, los judíos denuncian una masacre, Hitler lo niega, es impresentable en términos periodísticos. O si alguien dice que llueve y otro dice que no, digamos, lo que hay que titular no es que unos dicen una cosa y otros dicen otra, hay que abrir la ventana y ver si efectivamente está lloviendo o no, porque no se puede poner la mentira a la misma altura de la verdad. Pero creo que el duopolio y el hecho de que buena parte de lo que se puede leer, escuchar y escribir tenga unos propietarios tan concretos, con unos intereses económicos y políticos tan concretos, no favorece la libertad. Dar la palabra a un partido que está representado en el Congreso de los Diputados en un plato de televisión es blanquear el fascismo. En Alemania, la televisión pública alemana plantearon no aceptar sacar spots electorales del partido de la ultraderecha porque atacaban a los... Aquí ha habido medios de comunicación que lo han hecho en esta campaña. Los públicos. La televisión pública alemana también rechazó la presencia de un candidato de la ultraderecha porque sus afirmaciones le parecían incompatibles con la propia democracia alemana y con la deontología. Sé que es un terreno complicado en lo legal, y creo que no es un debate cerrado. Pero yo lo tengo que decir así, la democracia se tiene que autoproteger. La democracia no puede ser tolerante con quien tiene como proyecto político la destrucción de la democracia. Sé que esto implica discusiones complejas, que no es un debate cerrado, que puede haber otras posiciones. Pero si empezamos a normalizar que se digan determinadas cosas, si alguien puede levantar la mano y decir yo opino que hay que expulsar de España a Pablo Echenique, a Serín Vallé y a Gerardo Pisarello, pues esta es la opinión de este señor, ahora escuchemos la de este otro señor que dice que hay que financiar mejor la educación pública. Ojo, estamos cayendo en un terreno enormemente peligroso. Pero es consciente de que la derecha nos decía cuando entrevistábamos al brazo político de ETA que blanqueábamos a una banda terrorista, que es el mismo discurso. Y de hecho no aparecían en los medios de comunicación. Algunos. Yo recuerdo muchísimos años donde era imposible escuchar la voz de Arnaldo Otegi en un telediario fuera de los telediarios de Euskal Telebista. Imposible. De hecho, si vemos las tertulias actuales, y ETA desapareció hace muchísimo tiempo, y la izquierda abertzale ha rechazado lo que ellos llamaban lucha armada, y se han dado pasos inequívocos, y sin embargo, dices, ¿cómo es posible que haya representantes de formaciones políticas con muchos menos votos que ellos y con muchísima menor presencia en los medios de comunicación? Eso es llamativo. Señalar periodistas es una buena estrategia política. Yo creo que hay que decir la verdad, y pondré un ejemplo personal. Uno de los periodistas de Eduardo Inda le pide a la Fiscalía 1 año por acosar a mis hijos. Y esto apenas sale en los telediarios. Es una indecencia que no salga. Alguien me puede decir, ya, pero cállate, porque la vida es así. Pues no me voy a callar. No, callar no hay que callar. No me voy a callar, y creo que cuando hay profesionales de los medios de comunicación que pretenden normalizar el insulto, la amenaza y el bulo, creo que esto hay que decirlo.
y que esto además forma parte, digamos, de la decencia democrática. Creo que hemos visto y que estamos viendo verdaderas barbaridades. Esas portadas de las que hablaba al principio de hoy, que ha hecho que los profesionales de la salud mental se indignen, decir esto no es señalar a nadie, decir esto es señalar la indecencia. Cuando en este país se ha normalizado que los bulos fabricados por Villarejo forman parte, digamos, del quehacer político de muchos medios, creo que criticar esto es de puro sentido común democrático. Yo soy perfectamente consciente de que si haces esto te machacan, pero creo que alguien tenía que hacerlo, porque si no es la normalización de la mentira. Si uno enciende la televisión y en un programa de máxima audiencia te están abiertamente mintiendo y se puede verificar que te están mintiendo, decir, oiga, esto es una mentira, no es señalar a nadie, es hacer lo que habría que haber hecho hace muchísimo tiempo. Yo creo que muchos profesionales honestos, independientemente de su ideología, de los medios de comunicación, han asistido muchas veces al escándalo de que se estén mintiendo abiertamente a millones de espectadores. Bueno, y otros han intentado rebatir esa mentira. Es verdad, y muchos lo han pagado, expulsados de esos medios. El director del diario.es no volvió a ir a una tertulia de la SER cuando habló de los vínculos del señor Cebrián con los papeles de Panamá. Y decir esto no es señalar a nadie, es decir la puñetera verdad, que no le volvieron a dejar ir a una tertulia de la SER por decir esto. Y esto además tiene un efecto terrible. Hay muchos periodistas que necesitan de las tertulias para llegar a fin de mes, porque los periodistas están muy mal pagados. ¿Cómo se van a poder permitir decir determinadas cosas si les pueden echar y pueden no poder pagar la hipoteca? Hay periodistas que anteponen la decencia a pagar la hipoteca, ¿eh? Bueno, pero no se puede pedir a nadie que sea un héroe. Y yo entiendo perfectamente que alguien que tiene hijos, que tiene que salir adelante, pues tenga muchas veces que hacer equilibrios, pero yo no, porque yo no necesito de ningún pagador de tertulias para sacar mi vida y mi familia adelante. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de decir determinadas cosas. Madrid tiene Cañada Real, tiene Ciudad Lineal, tiene San Blas, pero también tiene el barrio de Salamanca y tiene La Moraleja. ¿Qué le ofrece Unidas Podemos a las clases medias? Pues decencia. Escuché a Cristina Pedroche haciendo un razonamiento que era de una ética enorme, diciendo yo tengo muy buen salario, trabajo en la televisión, trabajo muchísimo, pero gano mucho más que seguramente la mayor parte de los espectadores que me siguen. Pero yo quiero pagar impuestos, quiero pagar lo que me corresponde si eso se traduce en una sanidad mejor y en una educación mejor, porque además eso va en beneficio para todos. Yo creo que los sectores que tienen la suerte de tener buenos sueldos y más propiedades y más suerte en última instancia, porque se lo hayan trabajado mucho, porque sean muy inteligentes o porque tuvieron la suerte de heredar o la suerte de crecer en una familia con muchos recursos culturales que les permitió pues, estudiar más y formarse y desarrollarse, tienen que ser conscientes de que una sociedad más igualitaria es una sociedad más eficiente también en términos económicos y más decentes. Hay mucha gente que gana mucho dinero y que votan opciones políticas que les pueden afectar a la hora de pagar impuestos, pero es que eso habla bien de la decencia de una sociedad que tiene que ser solidaria. Yo creo que a nadie que tiene la suerte de ganar más dinero que la media le puede molestar tener que esforzarse y pagar un poquito más, es de sentido común. Con el tiempo Pablo Iglesias ha aprendido que para defender la igualdad y la justicia social no hace falta ser pobre ni vivir en un piso de 30 metros. Nunca he pensado tal cosa. Bueno, yo recuerdo una frase que dijo que de Guindos no podía defender los derechos de los trabajadores porque vivía en un chalet a las afueras de Madrid. No, lo que yo dije es que era escandaloso que un miembro del gobierno aprovechara su conocimiento como miembro del gobierno para, especulando, comprarse a tocateja un piso que inmediatamente destinó a la especulación. Pero las ideologías no necesariamente tienen que ser el motivo por el cual alguien defienda los derechos de los más débiles, ¿no? Es evidente. Yo soy hijo de un funcionario de nivel A y hijo de una abogada laboralista de comisiones obreras. Creo que soy una perfecta definición de clase media. Hay educación privada, hay sanidad privada, hay inmobiliarias privadas. Unidas Podemos apuesta por lo público. ¿No se puede compatibilizar las dos cosas? Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que hay que determinar qué es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de una administración pública? ¿La educación pública o la privada? A mí la respuesta me parece de cajón. Sin duda. Hombre, si somos la administración pública tendremos que priorizar lo público, precisamente porque lo privado se define porque esto se lo paga el usuario.
Y en el caso de lo público, esto es un derecho y por lo tanto la administración pública, con los impuestos de todo el mundo, tiene que garantizar que esto es para todo el mundo y sin derecho de admisión, como ocurre en lo otro. Esto yo creo que es de cajón de madera de pino. Sin embargo, en los últimos 25 años lo que se ha hecho es agarrar los recursos públicos de todos para derivarlos a lo privado. Yo creo que esto no hay quien lo entienda. ¿Dispone de datos sobre la movilización de la izquierda desde que ha dado este giro de guión la campaña electoral? Porque en las tripas del CIS se podía leer que en el último mes había descendido el interés por esta campaña electoral en más de 10 puntos. En esta época hay multiplicidad de datos, sobre todo desde que se ha puesto de moda los algoritmos y los sistemas de predicción. Tengo en mi despacho datos para todos los gustos y que van en direcciones muy distintas. ¿De los últimos días? De los últimos días, por supuesto. Hay gente que está trabajando con algoritmos cada día. Aquí hay un peligro siempre, que es, digamos, utilizarlas en clave performativa. Trata de construir la realidad como a ti te gustaría que fuera, con la encuesta que te da la razón o con el estudio que te da la razón. Yo creo que en esto hay que ser enormemente prudentes y reconocer que estamos en un escenario de enorme imprevisibilidad. Entre otras cosas porque se han producido una serie de shocks que además se producen en un contexto de shock general como consecuencia de la pandemia y de una situación enormemente difícil. Creo que todo el mundo tiene que recordar lo que ocurrió en las últimas elecciones andaluzas. Nadie se hubiera imaginado que el Partido Socialista pudiera no gobernar en Andalucía después de esas elecciones y nadie auguró ni de lejos una irrupción de la ultraderecha con esa fuerza electoral. Yo creo que estamos en un momento en el que hay muchas tendencias que están por definirse y creo que hay que ser enormemente prudentes. ¿Qué es lo que yo creo y quiero que va a pasar? Creo que va a haber una movilización enorme y que paradójicamente el hecho de que sea el martes va a poder hacer que la movilización sea incluso mayor que un domingo, y creo que las tres izquierdas vamos a sumar. Y con respecto a la correlación, pediría prudencia y paciencia a todo el mundo porque eso está por ver. ¿No cree entonces que Unidas Podemos vaya a ser la tercera fuerza política de la izquierda? Vamos a ver, lo que digo es que está enormemente abierto y hay datos y tendencias que permiten imaginar muchos escenarios. Hay otros que se están publicando y que dicen otra cosa y que hay que estudiar con todo el respeto. Pero creo que cualquiera que pretendiera vender la piel del oso antes de cazarlo sería muy imprudente, dada la coyuntura que estamos viviendo. ¿Quiere decir que se le puede borrar la sonrisa a Isabel Díaz Ayuso la noche del 4 de mayo? Lo creo. Le han escrito en estas últimas semanas líderes europeos. ¿Qué tiene que ver Madrid con Europa? Yo creo que en Europa hay una conciencia sobre el carácter fundante del antifascismo en las democracias europeas que falta a una parte de las fuerzas políticas en España. Están asustadísimos con respecto a lo que representa Vox y son perfectamente conscientes de lo que representa que Vox pudiera entrar a gobernar a las instituciones de una de las regiones más importantes de nuestro país, como es Madrid, con lo que eso significa simbólicamente y en términos de recursos. Y han entendido perfectamente nuestro movimiento, han entendido pues lo que significa bajarte de un gobierno en el que estás ya en la vicepresidencia y bajarte a un terreno lleno de dificultades, porque es una necesidad política, y para mí es un inmenso honor pues que un expresidente como Alexis Tsipras o Jean-Luc Mélenchon o compañeros de muchos países europeos nos estén apoyando. En los próximos días van a llegar también muchos apoyos de Latinoamérica que van a pedir a sus compatriotas con nacionalidad española que viven en Madrid que no se equivoquen y que tengan claro quién defiende sus derechos y quién apostaría por deportarles, incluso aunque tengan la nacionalidad, y estoy muy orgulloso de que esos apoyos internacionales lleguen. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda madrileña o incluso la izquierda española de que Ayuso haya pasado de ser una presidenta casi que llegó a la Puerta del Sol por accidente y con un apoyo bastante pírrico en las últimas elecciones, a tener hoy, según todas las encuestas, más del 40% de los apoyos en la Comunidad de Madrid? Pues que no hay que cometer errores. Yo creo que la desunión y las peleas de la izquierda, en particular en Madrid, son devastadoras en términos de desmovilización electoral. Ganamos la ciudad de Madrid cuando fuimos todos juntos en una candidatura que encabezaba Manuela, que era enormemente diversa.
Había gente que pensaba muy distinto ahí, y el consejero de Economía, Carlos Sánchez Mato, pues claro que tenía visiones diferentes a Manuela. Pero creo que fuimos capaces de movilizar una enorme ilusión porque nos vieron a todos juntos. Cuando nos rompimos, a pesar de que pudiera haber análisis politológicos que dijeran no, por separado mejor, porque se maximiza y tal, creo que eso tiene un efecto de generación de tristeza en la gente que es letal para las izquierdas, y creo que esos errores no se deben cometer. Creo que esta vez estamos haciendo una campaña impecable. La gente ve que somos diferentes, y es obvio que somos diferentes en lo programático, en la cabezonería, en la manera de entender si la izquierda es más discurso o son propuestas, pero creo que están viendo una campaña elegante entre nosotros y están viendo el compañerismo, y creo que eso puede ser definitivo para ganar. ¿Y sigue creyendo que fue un error que Mónica García no aceptase su propuesta de ir conjuntamente? Es evidente lo que nosotros hubiéramos preferido, pero no tiene sentido lamentarse por lo que pudo ser y no fue. Hay que trabajar en las condiciones dadas y hay que sumar. Cuando decidió dejar el Gobierno de España como vicepresidente del Gobierno, ¿pensó más en sacar a Ayuso de la Puerta del Sol o en salvar la marca Podemos, que no estaba en sus mejores momentos cuando usted tomó esa decisión? Yo desde el verano sabía que Podemos necesitaba un cambio en la dirección a nivel estatal. Y lo empecé a hablar con Yolanda para decirle... ¿Desde el verano? Compañera, yo creo que es evidente que lo que has demostrado en estos 6 meses te ha colocado en una posición muy distinta a cuando no eras ministra de Trabajo. Y creo que es evidente que ahora eres nuestro mejor valor electoral y que tienes una serie de características políticas, humanas, de estilo, que te hacen ser un liderazgo mucho mejor que yo. Por lo tanto, vamos a ponernos a trabajar una transición. Yo sé que no es lo que más te apetece del mundo, por las implicaciones que tiene, pero pues los dos venimos de donde venimos, militamos juntos en la Juventud Comunista, hemos trabajado mucho tiempo juntos y sabemos que cuando te toca una responsabilidad no es siempre lo que hubieras deseado, pero toca asumirla. Y empezamos a trabajarlo con mucha calma, calculando unos tiempos distintos. Cuando se produce la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, después de una operación, yo creo, que no llevada a cabo con demasiada fineza del intento de moción de censura en Murcia, o sea, yo no podía entender que no se quedara presentada la moción de censura cuando era evidente que si Ciudadanos hacía ese movimiento en Murcia, pues Ayuso tenía pocas razones para confiar en la fidelidad de Ciudadanos en Madrid. El caso es que se convocan las elecciones y claro, nosotros nos vemos en una situación en la que podían tirarnos a nuestra candidata por una condena, a mi juicio, producto de un montaje. Y visto lo visto en este país, pues yo tenía pocas dudas de que si ese era nuestro cartel electoral, pues podíamos estar en circunstancias muy difíciles, y no solo que nos fuera mal a nosotros, sino que se minimizaran las posibilidades de frenar al Partido Popular en Madrid. A partir de ahí expliqué a los compañeros, después de hablar con Alberto Garzón y con otros compañeros, es como, vamos a ver, cada uno tenemos que estar donde seamos más útiles. Yo ya tengo claro que el liderazgo a nivel estatal, en algún momento dado yo voy a tener que dar paso, y lógicamente luego habrá sus procedimientos, los militantes tendrán que decidir, pero esto ha venido así y no nos podemos, digamos, no nos podemos echar a dormir, hay que hacer algo. Si yo voy a las elecciones de Madrid, podemos cambiar el tablero, y de hecho eso ha ocurrido, y maximizar las posibilidades de que la izquierda sume. Podemos llevar además un equipazo. O sea, digamos, la lista no solamente va encabezada por un ex vicepresidente del gobierno, hay un ex gemaz, hay un teniente de alcalde, hay una exdirectora del Instituto de la Mujer, es decir, hay experiencia de gestión y de gobierno. Además hay activistas, una abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un sindicalista de trayectoria impecable que se jubiló como profesor de instituto siendo una referencia de la educación pública y de sus alumnos, como Agustín Moreno, lo que representa Serín Vallé en términos éticos y en términos de ejemplo para mucha gente que llegó a este país y a los que no les han regalado nada y a los que tener la nacionalidad ha sido el resultado de muchísimo sacrificio y de muchísimas dificultades. Tenemos un gran equipo para gobernar Madrid y creo que hemos maximizado las posibilidades. Pues ahí cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Y cuando me preguntan el futuro de Podemos, yo tengo claro que mi tiempo en el liderazgo de Podemos no es indefinido. O sea, cuando se produzca, cuando toque dentro de 2 años el próximo Congreso, yo creo que ahí
tienen que llegar otros compañeros y creo además que tienen que ser compañeras y que el futuro de Podemos tiene que tener un equipo de liderazgo en el que tiene que haber 5, 6, 7 mujeres que asuman las grandes responsabilidades de dirección y que pues, en algún momento determinado yo tendré que dedicarme a otra cosa. Para mí la política está de paso. Es verdad que si gobernamos en Madrid empieza otro reloj y entonces ahí habrá que ver, digamos, cómo se ubica cada cosa, pero en lo que respecta a los liderazgos estatales de Unidas Podemos, uno tiene que saber ubicarse en el tiempo. Si gobernamos en Madrid y si no gobierna a la izquierda, si no suma, Pablo Iglesias permanecerá en un sillón en la Asamblea, en un escaño en la Asamblea de Madrid. Yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. Yo he estado en el Parlamento Europeo liderando mi grupo, que era muy modesto, en el marco de un grupo modesto como era el GUE-NGL. He sido diputado de oposición en el Congreso de los Diputados, he sido vicepresidente del Gobierno. En la política hay que estar donde te toca. O sea, 2 años seguro en la Asamblea de Madrid. Si eso es lo que deciden los ciudadanos, allí estaré. Lo que pasa es que hay que ir con la mentalidad de gobernar. ¿En qué se ha equivocado Podemos en los últimos 5 años y en qué se ha equivocado Pablo Iglesias? Creo que nosotros permitimos que nuestros debates internos se convirtieran en un artefacto devastador para nuestros adversarios. Esto tiene que ver con la juventud, esto tiene que ver con las dificultades de construir una cultura de partido en tan poco tiempo, pero esto nos hizo polvo. Y yo personalmente me he equivocado en muchísimas cosas. Y dígame ahora, una. Yo creo que durante mucho tiempo no supe cortar a tiempo determinadas dinámicas que era evidente que nos iban a hacer polvo. Por ejemplo. Creo que nosotros teníamos que haber impedido desde mucho antes una dinámica de toxicidad interna que nos hizo polvo. Y eso un secretario general lo tiene que saber ver. Lo que recomiendo siempre a todos los compañeros, a la gente más joven, a la gente que está llamada a ocupar posiciones de dirección, es que hay un valor para una fuerza política como nosotros, que va a tener siempre muchos enemigos y muchos ataques, que es la cultura de la lealtad. La lealtad es un valor imprescindible para cualquiera que haga política desde cualquier ideología, pero a gente como nosotros, con los enemigos que tiene, ese valor es absolutamente imprescindible. Incluso fuera de la política. Incluso fuera de la política, en cualquier cosa. Pero cuando los adversarios que tienes, cuando los enemigos que tienes son enormemente poderosos, la lealtad es lo que marca la diferencia. Lo que le recomiendo a todo el mundo a la hora de configurar equipos es: necesitas gente a tu alrededor que vaya a estar contigo no en los momentos fáciles o en los momentos dulces o cuando el viento sopla a favor, sino cuando lleguen los movimientos realmente duros, que es cuando pues, hay menos incentivos para ponerse al lado del que puede ser objeto de todos los ataques. Necesitas ese tipo de gente. Vamos acabando. ¿Unidas Podemos ha sabido capitalizar su presencia en el Gobierno de España? La prueba de ello es cómo nos atacan. A mí no me deja de impresionar que por parte de la derecha mediática los ataques sean más virulentos contra el socio menor, contra una fuerza política que tiene una presencia modesta, que contra el propio Partido Socialista. Si no se notara nuestra presencia dentro del gobierno, no nos atacarían. En la medida en que Yolanda Díaz todavía no ha dicho sí a encabezar una candidatura nacional de Unidas Podemos, ¿ve a la ministra de Trabajo liderando un nuevo espacio de izquierdas sin la marca de Podemos? El espacio será Unidas Podemos, y eso Yolanda lo tiene claro porque es una persona con cultura de partido, ya es militante del Partido Comunista de España. Otra cosa es, digamos, o sea, no hay que ser con las siglas, digamos, un dogmático. O sea, yo creo que quién sabe lo que pueda ocurrir en los últimos años y qué procesos se den. Los partidos seguirán. O sea, seguirá Podemos, seguirá Izquierda Unida, seguirá el Partido Comunista, seguirá en Comú Podem. Lo que se decida en los próximos años con respecto a nuevos significantes, a procesos de confluencia con otros actores sociales, pues eso no está escrito y ya veremos. Y Yolanda es muy inteligente y sabe algo que es crucial en cualquier liderazgo político y es manejar los tiempos.
Hay, digamos, un sentimiento que es unánime, que es como todo el mundo ve a Yolanda en ese liderazgo. Yo lo hablo mucho con ella, con risas, y es que tú no me tienes que decir que no a mí, a ver cómo le dices que no a cientos de miles de personas que que les brillan los ojos de ilusión ante la posibilidad de que seas presidenta del gobierno. Pero lógicamente los tiempos hay que manejarlos, los militantes se tendrán que posicionar, habrá que configurar equipos, habrá que hacer muchas cosas, y Yolanda es una persona, creo que más inteligente que yo y más hábil que yo en muchas cosas, y lo va a saber manejar bien. ¿Qué cree que nos deparará la segunda mitad de esta legislatura? La legislatura va a durar. Hay compromisos programáticos que se tienen que cumplir, y nosotros en eso pues vamos a ser, como somos siempre, cabezones para que lo firmado que todavía no se ha cumplido se vaya a cumplir, y luego pues habrá que revalidar, y yo creo que con el nuevo liderazgo podremos llegar mucho más lejos. Entonces, ¿no ve una precipitación electoral, un anticipo después del 4M, sea cual sea el resultado? Para nada, para nada. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.